En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Radio Zipa Estéreo. Unimos a Colombia con el mundo. Desde Medellín, ciudad de la eterna primavera, en Colombia, origina Radio Zipa Estéreo. Aquí comienza Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. Un programa de la corporación Tejiendo Sueños con Amor y Esperanza, donde cuidamos tu bienestar y salud emocional. En este espacio podrás explorar, expresar y gestionar tus emociones y sentires más profundos. Con enfoque de la psicología humanista, psicoanálisis y arteterapia. Dirigido por las profesionales en psicología Erika Milena Durango y Armi Gutiérrez Galvis. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Zipa Estéreo, con repetición a las 8 de la noche por www.zipantioquia.org. Y síguenos en directo por nuestras redes sociales, Radio Zipa Estéreo en YouTube, Facebook, X e Instagram. Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, hoy iniciamos nuestro programa Psicólogas Tejiendo Sueños con una invitada súper especial que va a estar liderando hoy esta charla, esta conversación acerca de esos enemigos silenciosos como lo son la depresión y la ansiedad. Me presento, mi nombre es Armi Gutiérrez, psicóloga de profesión. Hago parte del equipo de la corporación Tejiendo Sueños con Amor y Esperanza. Un saludo muy especial también para Abraham Umbarila Saavedra, director de Radio Zipa Estéreo. Cordial saludo también para Zoila Isabel Carvajal Almario, directora ejecutiva del Zipa. Gracias por hacer parte de este equipo. Bienvenida, Daisy. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida, me presento, Erika Durango, a todos la gran bienvenida pues a este programa. Vamos a hablar de un tema que está ahora impactando mucho la sociedad contemporánea, en enlace un poco con los temas que veníamos tratando de la melancolía y la depresión. Entonces, escuchamos a Daisy. Bueno, buenos días. Normalmente me gusta iniciar, Erika y Armi, con cifras. Sí. Alguna vez en un taller que dicté, una persona me dijo, pero ¿por qué inicias con cifras? Y yo le decía, porque es la manera en que podemos empezar a dimensionar que la depresión y la ansiedad son dos trastornos y dos problemáticas que están afectando enormemente la salud mental de toda la población, porque no es una problemática solamente de Colombia. La Organización Mundial de la Salud dice que la depresión en este momento está causando la segunda o generando la segunda forma de muerte en la población mundial, en especial en jóvenes de 19 o de 15 a 29 años. Normalmente no era tan viable que estas edades presentaran suicidios, se daban entre personas de 40 a 45 años y luego aumentaban entre 70 hacia arriba. Y esa preocupación está latente. ¿Qué está pasando? Que ahora nuestra juventud está presentando una alta tasa de suicidio. Esa cifra ya nos va generando una preocupación, un interés por saber qué está sucediendo, ¿sí? ¿Qué pasa con la salud mental de esos niños, de esos adolescentes y de esos jóvenes? En el año 2022 en Colombia se presentaron 1.564 suicidios y en el año 2023 hasta el mes de julio se presentaron 1.810. Mire el aumento que se dio en el año pasado a comparación del año 2022. Es un aumento del 15.73%. De estos aumentos, Daisy, uno diría que muchos ni siquiera son reportados finalmente, sino hasta el final, que ya se dan cuenta como, bueno,
¿por qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, es demasiado silencioso esto que viene detrás del suicidio, ¿cierto? Lo que se presenta detrás del suicidio. De hecho, hay sus registros. Pues estas son las cifras que nos presenta el ministerio, pero no son las cifras totales porque hay suicidios que no son llevados a este conteo. Les informo también que el año pasado se presentaron 30.218 intentos de suicidio. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes quiénes creen que se suicidan más, los hombres o las mujeres? Los hombres. Los hombres. Argumento. Bueno, hace poco estuvimos en un congreso sobre medicina y salud mental aquí con mi colega Erika y hablaban acerca de por qué los hombres se suicidan más que las mujeres. Resulta que las mujeres tenemos la capacidad de expresar lo que estamos vivenciando. Exteriorizamos ese malestar con mayor facilidad que los hombres. Los hombres generalmente guardan un poco más ese sentir y esas palabras, entonces llega un momento de que explotan y es llevar al acto esa idea, ¿cierto? Ya pasa de ser ideación al acto. Entonces las mujeres también contamos con mayor redes de apoyo, tenemos alguien en quien confiar, en quien contarle lo que estamos vivenciando. En este punto quisiera agregar algo muy importante, Daisy, y es ¿por qué se están suicidando más los menores de edad? ¿Cierto? Hay unas cifras alarmantes, incluso en este primer trimestre del año 2024, hay 140 casos registrados de menores de edad que se están quitando la vida. Y hace 5 años, por ejemplo, se reportó el caso de un niño de 5 años que se había suicidado, que digamos que a nivel de salud, a nivel de todos los que estamos trabajando la temática del suicidio, de la depresión y de la ansiedad, pues nos movió también desde esa parte humana. ¿Qué pasa con un chico de 5 años que se suicida? En una de las capacitaciones que estaba dictando, alguien me dijo, yo no te creo porque un niño no tiene ese conocimiento y ese concepto del suicidio, y yo le decía, ¿cuántos niños tú has escuchado decir, si no me dan tal cosa me muero, si no me dan tal cosa me mato? Y yo les decía, y el acceso al internet, ellos ponen, así no sepan leer, ponen el audio, cómo me suicidio, y salen una cantidad de opciones, muchas veces que uno se queda sorprendido. Entonces, digamos que hay más baja tolerancia a la frustración, pero ahorita podemos ir adelantando en ese tema. Voy a terminar como con la pregunta que les hice, porque no es solamente porque el hombre no tenga mayor la capacidad de expresión, que sí es uno de los argumentos, pero también se ha encontrado que el hombre tiene una forma de suicidio más eficaz. ¿Sí? Y también como más agresiva. Exacto. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Les voy a poner el ejemplo. En el año 2022 se suicidaron 2.254 hombres y se suicidaron 598 mujeres. ¿Qué estamos encontrando? Que las mujeres lo hacen con métodos que posibilitan el tema de la ayuda. Pastillas, se cortan las venas, tienen unos métodos que pueden generar mayor acceso al sistema de salud y ayudarles a que no se consume el acto como tal. O sea, que el hombre es como más letal. El hombre es más... En la aplicación de... Entonces, ahí vienen las diferencias que son muy importantes entenderlas en ese funcionamiento que nosotros tenemos, cómo procesamos, cómo pensamos, y viene la opción que decía Army. A los hombres desde pequeños se cae, párese, usted es un varón, y los hombres no lloran. ¿Cierto? La niña se cae y la niña la cogen, la miman, ¿qué le pasó? Le avalan más la emoción a la mujer que al hombre. Hay otros elementos, nosotras también tenemos mayor capacidad de expresión y eso nos ayuda. Si yo estoy aburrida, yo llamo a una compañera, llamo a una amiga, estoy deprimida, esa le dice a la otra, nos invitan a salir, a pasear, conversamos, podemos hablar. Un hombre le dice a su compañero, estoy aburrido, estoy deprimido, algo está pasando, y el hombre se queda pasmado frente a esas emociones, no sabe cómo responder porque la sociedad no lo habilitó para eso, y lo que hace el hombre es decir, no huevón, no te preocupes, o venga, vamos a hacer tal cosa, pues no hay motivo para estar así, o sonríale a la vida, como también caerás. Pero eso es una cuestión de cómo la sociedad nos ha llevado a que la mujer sea más valorada en su emoción que el hombre. Y lo otro es que el hombre puede tener un acto más impulsivo, la mujer tiene un acto más pensado. Reprime un poco más, entonces podría como decir ahí. El hombre, cuando llega a ese punto de visión de túnel, su reacción es inmediata.
La mujer cuando llega al punto de visión de túnel, aunque no encuentra salida, por lo general, antes de cometer el acto, tiene mayor capacidad de empezar a pensar qué va a hacer y si es lo mejor. Y ustedes dirán, ¿cómo sabe? Bueno, yo ya lo intenté. Yo ya pasé por esa etapa y por eso nació Detrás del Diván. Porque Daisy, la psicóloga, la neuropsicóloga, padeció depresión casi 30 años de su vida. Que luego les voy a hablar de qué tipo de depresión y de todos esos mitos que hay, porque hay muchas personas que decían, ¿en serio tú padecías depresión? O sea, no parecía. Además, atendía a pacientes con depresión y con ansiedad. Entonces, es un tema complejo que me gusta llevarlo a estas áreas para poder desmitificar que al psicólogo no le pasa nada, como los médicos que también se enferman, nosotros también pasamos experiencias dolorosas y difíciles y complejas, y también tenemos esa posibilidad de expresarlo y de ser abiertos, aunque muchas veces vamos a ser juzgados. Un psicólogo con depresión, pues, ¿cómo puede ser eso? Sí, sí puede ser y puede pasar. Ese factor ahí me genera una pregunta como, bueno, tú como psicóloga, pero también como padecer la enfermedad, el ser psicóloga te produjo silenciarte también, de cierta manera. Muy buena pregunta, Erika. Por eso lo puse enemigos silenciosos, porque todos pensamos que la depresión es un asunto que se ve, ¿sí? Que siempre la persona va a estar en un estado totalmente melancólico, triste, decaído, andando por el mundo diciendo me quiero morir, y hay personas que tienen una depresión muy silenciosa. Yo pasé por todas las etapas de la depresión. En el colegio pasé toda mi vida con depresión y nadie lo supo, absolutamente nadie. Más adelante empecé a expresarlo un poco más en mi familia, pero mi familia era un poco cerrada y tenía mucho sesgo sobre este tema, entonces tampoco en su ignorancia, no voy a decir que lo hicieron con la intencionalidad, sino en su ignorancia y desconocimiento, no supieron apoyar esta situación, y yo paso de una distimia a una depresión mayor, y ahí es donde llega mi intento de suicidio, que me dejó en una UCI casi por 2 semanas. Y el médico decía, si se despierta es muy probable que ella despierte con un daño cognitivo severo. Fui muy afortunada, yo creo mucho en Dios y siempre también lo pongo por delante, y sé que fue un propósito especial de que no hubiera ese daño y que yo pudiera llevar esta experiencia a otros contextos, para que esas personas que también estén pasando por la depresión puedan decir, yo me identifico, pero también puedan decir, si ella lo logró, yo también lo puedo lograr. Así es, Daisy. Nos alegra grandemente que quieras compartir tu experiencia con nosotras y también con los oyentes, y es ver, lo hablábamos hace unos días, ver al ser humano detrás del profesional. Y tú lo decías hace un momento, hay como unos mitos acerca del profesional en psicología, como idealizado. Entonces, es cierto que también padecemos de momentos complejos, de cambios bruscos de humor. Muchos de nosotros podemos estar pasando por un trastorno mental, por afectaciones en la parte afectiva, pero a pesar de eso, tenemos esas herramientas que nos permiten también brindarle apoyo a otras personas, también desde la experiencia y desde el conocimiento. Sí, es como varios enfoques ahí los que toman como esa línea de hacer. Quisiera como que ampliaras un poco como el término de depresión, para que a nuestros oyentes les quede como claro qué se define como depresión, qué conoces tú como depresión, que de pronto qué síntomas se presentan dentro de la depresión. Bueno, la depresión es un estado de ánimo recurrente bajo, ¿sí? Tiene unos síntomas, vamos a hablar de síntomas generales, porque la depresión tiene diferentes formas de presentarse. La depresión no es depresión y ya. Tenemos depresión o trastorno depresivo conocido como distimia. Tenemos depresión mayor, tenemos un trastorno que se llama trastorno desregulativo del estado de ánimo disruptivo, que este es en niños y en adolescentes, y tenemos el trastorno depresivo que se da en toda la etapa premenstrual, se llama trastorno depresivo disfórico premenstrual, que es muy poco conocido, pero que realmente sucede mucho, y que estas mujeres que pasan por este periodo depresivo o esta etapa depresiva muchas veces no son comprendidas y ni ellas mismas saben que están pasando por esta situación.
Entonces, y es supremamente incapacitante, es decir, estas personas normalmente necesitan tratamiento médico, necesitan un tratamiento psiquiátrico y casi que siempre deben de tener una incapacidad porque son muy disfuncionales cuando están pasando por esta etapa. Entonces, voy a hablarles un poco de cada uno para que quede muy claro cómo es y cómo se presenta y luego les voy a hablar como de esos síntomas generales. Vamos a empezar con el trastorno depresivo mayor, que es un trastorno que tiene una durabilidad de síntomas no superior a 6 meses. ¿Por qué decimos que no superior a 6 meses? Porque en el trastorno depresivo mayor se presentan los síntomas más exacerbados, ¿sí? Y la persona tiene un dolor emocional tan fuerte que ahí es donde más están los intentos de suicidio o los suicidios consumados, ¿sí? Entonces, hay que saber diferenciar qué es un pensamiento de muerte y qué es una ideación suicida. Normalmente en la depresión mayor lo que se da ya es una ideación suicida. La ideación suicida es cuando yo tengo claro cómo quiero suicidarme. Les voy a poner un ejemplo. Yo toda la vida, desde que tengo uso de razón, dije, me quiero morir por mi propia cuenta. Yo decía, si Dios no me preguntó si quería nacer, yo sí puedo decidir que no quiero vivir. Y siempre decía, más o menos a los 30 años me voy a suicidar. Y fui creciendo con ese sentimiento, fui creciendo con esa, a todas partes donde yo iba buscaba la forma. Por esta ventana me tiro, en esta viga me ahorco, me tiro al metro, me tiro del puente. En mi colegio siempre estuve en pisos altos, entonces yo decía, ¿y si me tiro? Siempre había algo que me impulsaba a quedarme hasta que tuve un factor detonante y ahí fue donde tomé la decisión de consumar el acto. El pensamiento de muerte aparece más en la depresión que conocemos como distimia, ¿sí? ¿Qué es la distimia? Es un estado persistente donde yo me siento decaída, aburrida, sin ánimos, pero no hay esa ideación suicida, no hay tanta pérdida del sentido de vida, aunque no se sienta esa plenitud y esa felicidad, y uno puede ser más funcional. ¿Esto qué implica? Que este tipo de depresión puede durar mucho más tiempo que una depresión mayor. Y esa fue la que yo empecé padeciendo antes de pasar a esa depresión mayor. Para poderla colocar como trastorno, eso tiene que cumplirse unos síntomas, pero uno de ellos es que en adultos haya más de 2 años con los síntomas y en niños y adolescentes 1 año. ¿Listo? Entonces, aquí se ve mucho el pensamiento de muerte, no se ve la ideación suicida. El pensamiento de muerte, ¿cuál es? Tan rico que me dé una enfermedad, tan rico que me pise un carro, tan rico que me muera, pero no hay esa intención como tal de uno quererse suicidar. Pasamos para el trastorno desregulativo disruptivo del estado de ánimo, que este solo se diagnostica en niños y adolescentes. ¿Por qué? Resulta que había muchos niños y adolescentes que estaban siendo diagnosticados con el trastorno bipolar. ¿Qué sucedió? Se hizo como una revisión de los síntomas y ahí se llegó a la conclusión de que normalmente los chicos, niños y adolescentes presentan síntomas más irritables que de estados de ánimo bajos. Es decir, sí pueden pasar por tristeza, por melancolía, pero cuando están deprimidos suelen ser más agresivos, como dicen las mamás, más enojones. Entonces, por eso a veces los confundían con ese trastorno bipolar. Uno nota pues en los niños que llega como una época de rebeldía. Eso podría ser un síntoma que uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Él no era así, está muy rebelde, está muy grosero, como mencionan las mamás, ¿cierto? Eso podría ser también un síntoma. Expresado como un síntoma. Erika, muy importante esa pregunta porque es que a veces se presentan confusiones con eso, con la etapa que está presentando el adolescente o con alguna otra dificultad que puede estar presentando el niño y que la está evidenciando con una conducta más desde no lo quiero hacer, desde no sigo la norma, que incluso a veces puede ser más un trastorno de conducta que una depresión. Yo siempre le digo a las personas, cuando hay una depresión hay que tener mucho cuidado con los demás síntomas. ¿Sí? Cada trastorno tiene unos signos. ¿Cuáles son los signos? Los que deben de estar presentes para yo poder decir que se está generando el trastorno. ¿Sí? Hay unos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Lo que la persona percibe, lo que esa persona te describe. ¿Sí? Y ahí está la diferencia.
Para poder hablar de un cuadro depresivo, yo tengo que cumplir unos signos diagnósticos, ¿sí? Que normalmente nosotros hacemos esa revisión o ese checklist, no solamente con entrevistas, con observación clínica, con ese conocimiento del contexto familiar y escolar o laboral, sino que también lo hacemos con un manual que se llama DSM-5 o el CIE-10, donde validamos y ahí nos dicen, se deben de cumplir 3 signos del criterio A, 3 signos del criterio B o 2 del C. ¿Sí? Independiente cuál sea el trastorno, siempre va a tener unos signos específicos para poderlo identificar. Eso, es que es importante que entendamos algo. Hay una diferencia ahí entre síntoma y signo, ¿cierto? En psicoanálisis mencionamos que el síntoma es algo que genera malestar en la persona y que se repite. Entonces, es continuo, ¿cierto? Y en el signo, refirámonos como algo, un signo de gripa, ¿cierto? Entonces mencionamos la persona tiene fiebre, la persona tiene tos, ¿cierto? Llegan unos signos que están afectando, ¿cierto? Entonces ya decimos, sí, tiene gripa. Entonces ahí demos como un ejemplo de signo y síntoma dentro de la depresión. Listo. Por ejemplo, un signo claro dentro de la depresión es la bulia. ¿Sí? Fatiga, falta de energía. Normalmente una persona con abulia se siente como si hubiera hecho ejercicio todo el día. ¿Sí? Y no hay una causa médica en esa abulia. Cuando hablamos de depresiones exógenas, ¿cierto? Porque hay depresiones endógenas que son las que genera nuestro propio organismo porque tenemos algún problema con la tiroides, porque nuestros neurotransmisores no están en su pleno funcionamiento y están más bajos de lo esperado, como sucede con la serotonina. Pero cuando estamos hablando de esos síntomas o de esa manifestación exógena, estamos hablando de una bulia que es generada no por una condición médica, sino porque el cuerpo no es capaz de responder o la mente no es capaz de responder a esas demandas diarias de la vida. Entonces hay mucho cansancio y mucha fatiga. Ese es un síntoma y la anedonia también es otro síntoma que debe estar presente cada que vamos a identificar la depresión. ¿Qué es la anedonia? Es la falta de placer. Entonces es esa persona que le dice, yo ya no disfruto lo que hago, ya no hay felicidad, ya no hay una sensación de bienestar con esas actividades que yo normalmente hacía y que hacían parte de mí y disfrutaba. Esos son 2 signos claros. ¿Qué pasa? Hay pacientes que llegan y le dicen a uno, es que yo estoy deprimido. Entonces uno le pregunta, ¿y por qué estás deprimido? No, porque es que yo tengo tristeza porque me echaron del trabajo. Ahí hay un síntoma. Yo que tengo que empezar a evaluar que se estén presentando otros síntomas que estén asociados al signo para poder validar si efectivamente hay un trastorno depresivo o es un estado de tristeza que se puede generar porque recibió una noticia inesperada, que a eso nos puede pasar a todos, que muchas veces las personas confunden los estados de tristeza con los estados de depresión o con la depresión en sí misma. No sé si quedó claro ahí. Sí. Entonces diríamos que, bueno, entonces los signos está como esa falta de voluntad de uno querer hacer, que se relaciona con la... y la parte de la falta de placer. Hay 2 ejemplos ahí. Ahorita vamos a hablar de los síntomas generalizados. Exacto. Voy a cerrar entonces como con los tipos de depresión que tenemos clasificados en el DSM-5 con el que les había mencionado, el disfórico premenstrual. Este se da siempre antes de que la mujer tenga su periodo y puede tener tantos síntomas físicos como síntomas emocionales. ¿Qué sucede? Es como si estuvieran pasando literalmente están pasando literalmente por una depresión, sienten todos los síntomas, solo que los periodos son más cortos, pero las respuestas pueden ser más exacerbadas porque son periodos más cortos, entonces se vuelven irritables, pueden tener dificultades con la alimentación, con el sueño. Hemos tenido casos de mujeres que durante ese tiempo presentan pensamiento de muerte o ideación suicida, pero cuando pasan esa etapa es como si no hubieran estado allí. Pero me causa ahí una pregunta y es, ¿esto es algo episódico o se vuelve algo crónico para esa mujer? Es episódico, solo que se vuelve crónico. ¿En qué sentido crónico? Que cada que va a pasar por su periodo premenstrual, ella va a sentir los síntomas. Por eso es muy importante tratarlo, ¿sí? Vuelvo y digo, como son periodos tan cortos y los síntomas son tan exacerbados, pues tenemos que evitar que en un acto impulsivo llegue al intento suicida. ¿Sí? No hay tanta ideación suicida allí, pero puede pasar.
O sea, hay pacientes que han manifestado ya la ideación clara, pero solo les pasa en ese tiempo. Entonces, hay que hacer una muy buena evaluación cuando uno tiene mujeres en terapia y están presentando síntomas de depresión, de mirar cómo está esa parte, en qué etapa está de su periodo, porque eso no se revisa. Es que eso es lo que he encontrado, que muchas veces los profesionales, no, tiene depresión, pero no estamos revisando qué tipo de depresión tiene la persona. Y yo siempre lo he recalcado y yo me demoro a veces mucho para dar una hipótesis diagnóstica con mis pacientes y siempre suelo decirles, déjenme hacer una valoración exhaustiva porque del buen diagnóstico depende el tratamiento y la respuesta a ese tratamiento. Exacto. Bueno, entonces ahí pasaríamos a hablar un poquito también de la ansiedad. Pero yo creo, discúlpame Daisy y Erika, que vamos a reportar sintonía con nuestros oyentes. Bueno, un saludo también aquí para Yurani Amortegui, ella es practicante de locución. Bienvenida Yurani aquí a Radio Zipa Estéreo y también a este programa. Hola, muy buenos días y muy buenos días para ustedes, muchas gracias. Hola. Por acá nos escribe Blanca Amparo Riaño, dice muy buenos días doctoras. Dice, psicólogas tejiendo sueños, los oigo por primera vez, les escribo de Bogotá, muy interesante el tema, soy muy fiel oyente de esta prestigiosa emisora Radio Zipa Estéreo con su director Abraham. Y también nos dice, psicólogas, las veo por primera vez, muy interesante el tema, gracias, bendiciones. Y nuestra directora ejecutiva del Zipa, soy la Isabel Carvajal, nos escribe, felicitaciones a las directoras Armi y Erika, muy interesante el tema, saludos a la invitada. Y nos deja por acá una pregunta, ¿la depresión tiene que ver con la personalidad o con situaciones difíciles? Bueno, excelente pregunta. Hay muchas causas de la depresión, entre esas están factores que nosotros llamamos vulnerabilidad, que es cuando tenemos situaciones que puedan disponernos a generar el trastorno. Ejemplo, una familia disfuncional es un factor externo que puede llevar a que una persona padezca una depresión. Pero también hay factores internos, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, y es, hay depresiones que son producidas por situaciones o condiciones médicas o biológicas, como es el tema de la tiroides. Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta en los procesos de consulta, porque a veces tenemos pacientes que los mando donde el médico, le empiezan a regular la tiroides y se fue la depresión. Entonces yo me puedo quedar con un paciente 6 meses trabajando en la depresión sin ver mejorías, y si no hice ese filtro de haber enviado al médico para que primero se hiciera análisis de sangre, revisión, pues ese paciente va a tener o no va a tener resultados. No va a tener resultados porque su condición era más endógena que exógena. Entonces podemos tener causas multifactoriales, situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones emocionales. Digamos que en mi caso influyó mucho mi primera experiencia en la vida con esas realidades, fue la muerte de mi padre, que fue asesinado en la esquina de mi casa, que yo escuché todo, que yo lo vi, y que yo tenía 5 años y me tocó enfrentar algo para lo que yo no tenía la capacidad y el procesamiento, y la familia no supo hacer el acompañamiento porque estaban pasando por el mismo dolor. Yo recuerdo que yo me acerqué al carro de mi papá y dije, desde hoy me voy contigo. Y literalmente eso empecé a hacer, irme con él. De ahí empezó a jalar ese pensamiento de quiero morirme, quiero suicidarme, quiero llegar a este punto. Entonces, hay experiencias ajenas que me pueden llevar a sufrir una depresión, pero hay personas que no tienen esas experiencias ajenas y aún así empiezan a padecerlo. Y uno escucha mucho que entonces empiezan a decirle, pero lo tienes todo, pero no te deprimas, pero tienes vida, pero tienes salud, pero tienes familia, pero tienes, sí, lo tiene todo. Y él lo sabe, esa persona lo sabe, pero eso no es un factor suficiente para que no padezca ese dolor emocional. Antes de pasar a la ansiedad, pues voy a hablarles como de esos síntomas generales para que las personas puedan tener como esa lista y puedan ir identificando en otros o en ellos mismos, porque a veces uno padece la depresión y no tiene ni idea de que la padecía, como me sucedió a mí, como ha sucedido con muchos pacientes que he tenido. Entonces teníamos la anedonia, teníamos la bulia, tenemos la pérdida de sentido de vida, se puede presentar hipersomnia o se puede presentar insomnio, se puede presentar falta de apetito o mucho apetito, y esto es muy importante recalcarlo porque resulta que a veces le dicen a uno, pues él come mucho, deprimido no está.
Entonces, mucho cuidado con los mitos. Hay pensamiento de muerte, hay ideación suicida, hay rumiación de pensamientos. Rumiación de pensamientos es cuando la persona todo el tiempo tiene pensamientos en su cabeza, pero no logra concluirlos, no logra llegar a una respuesta y esa persona empieza a tener una perturbación. Para cerrar con este tema, hay un trastorno mixto de ansiedad y depresión, que son personas que padecen casi que el 50% de los síntomas de cada trastorno, ¿sí? Es decir, tiene tantos síntomas de la ansiedad como tantos síntomas de la depresión y no podemos decir que una está superpuesta sobre la otra, ¿sí? Porque hay diagnósticos principales que podría ser la depresión y un diagnóstico secundario en la ansiedad. En este caso, ambos comparten la misma disposición de signos, entonces por eso se llama mixto. Diferencia entre el trastorno depresivo y el trastorno de ansiedad, porque comparten muchos síntomas, es la persona con depresión permanece en el pasado, tiene un dolor intenso, ¿sí? Un sufrimiento emocional constante que lo lleva a querer pensar en que no tiene sentido vivir, y las personas con trastorno de ansiedad viven en el futuro, no piensan en morirse, incluso tienden a tenerle un miedo a la muerte y tienen pensamientos negativos constantes hacia el futuro. Hasta ahí vamos claros. Sí, iba a hacer como una pregunta referente a la pregunta que nos hacía Zoila. Me vino acá como de varios pacientes que preguntan, mi madre sufre de depresión, mi padre sufre de depresión, eso quiere decir que yo también voy a sufrir de depresión, o sea, la depresión también es algo genético, ¿cómo lo ves tú? Bueno, mira, desde la neurociencia no hay algo que nos pueda decir exactamente que esto es hereditario, ¿sí? Pero ahí hay una predisposición y sí es muy factible que las personas que en su familia haya historia de suicidio o de depresión repitan este tipo de patrón o este tipo de trastorno. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Alguna vez tuve un paciente que se suicidó su padre, no le quisieron decir, nunca le quisieron decir cómo fue esa muerte y él ya pasó por un intento de suicidio. Se vuelven estos secretos familiares que no se hablan, que no se dicen y finalmente se hacen. Exacto, ¿cierto? Y mira, no lo hablaron. Yo me vine a dar cuenta porque tuve contacto con la familia. Yo normalmente trabajo mucho con las familias para darles pautas del manejo de la depresión, porque hay muchos mitos. Si lo dice no se va a suicidar, si se toma pastillas no se quiere suicidar, si se toma mucho veneno no se quiere suicidar. Entonces, normalmente lo que hago es acompañar y decir cómo podemos hacer ese trabajo en casa sin ser profesionales, pero apoyando de una manera que no empeoremos el síntoma, sino que podamos acompañar el síntoma y ayudar a estabilizar en un momento de crisis. Buenos días, doctoras, ¿cómo están? Bueno, yo quiero preguntar esto, si no es hereditaria, yo, Abraham, puedo ser normal y más adelante me puedo deprimir, porque he visto varios casos de colegas que incluso Lina Marulanda, teniéndolo todo, porque era una figura pública, modelo, ganaba muy buena plata, y se suicida. Y el caso de otro colega, amigo de esta casa, no vamos a hablar de Suso, porque Suso es el personaje de la televisión, Dani Hoyos, él también sufre de depresión y lo ha dicho públicamente. ¿Qué pasa ahí? Si el que no tiene, se deprime porque no tiene, y resulta que el que tiene, ¿por qué? Bueno, lo primero, Abraham, es que todos somos normales, ¿sí? No es que siendo normales me pueda dar después. Hay una particularidad y por eso es que muchas personas se niegan tanto a los apoyos en la salud mental del psiquiatra y del psicólogo por la concepción de voy a ser diferente, voy a ser anormal o yo no estoy loco. Cualquier persona puede pasar por una depresión, por un trastorno, sea cual sea. Yo hoy puedo empezar a sufrir de psicosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay situaciones ajenas que no están en mi control que pueden generar esos síntomas y pueden terminar ocasionando el trastorno como tal. Es muy complejo decir exactamente que esa persona nunca padeció. Vuelvo y digo, hay personas que tienen el trastorno y ni lo sabían o era muy silencioso, ¿sí? Hay personas que toda la vida pensaron en suicidarse y nunca lo dijeron.
Hay personas que siempre lo dijeron y no llegaron al suicidio porque alcanzaron a tener las ayudas necesarias, como hay personas que siempre lo dijeron, nadie corrió porque ahí está el mito, quiere llamar la atención y finalmente lo hizo. La depresión es un tema complejo porque es difícil de llegar a una remisión total. ¿Sí? Yo duré, como les dije, casi 30 años de mi vida con la depresión y yo llegué a un momento donde yo dije, voy a vivir por día. O sea, hoy no me suicido. Esa es mi meta de hoy. Empecé a vivir con eso como meta. ¿Sí? Yo creí que no se me iba a curar, pero hace más o menos 3 o 4 años yo empecé a ver los resultados de todo lo que hice durante esos 30 años para poder trabajarlo. No, es que ahí hay un punto muy relevante. Normalmente las personas que tenemos depresión tenemos una forma de ver la realidad cruda, ¿sí? Entonces usted ve el día muy lindo. Yo veo que el muchacho está parado bajo el sol vendiendo rosas. Qué tristeza, qué dolor, eso me angustia, ¿sí? Usted está viendo el día lindo. Quizás usted perciba que ese muchacho esté ahí, pero no le genera ese dolor emocional. Hay una teoría que dice que las personas con depresión tienen mayor capacidad de ver las verdades de la vida que las personas optimistas. Es decir, ese estudio dice, los optimistas ven una realidad diferente a la que hay y la ven en positivo. Los depresivos ven la realidad y por eso ven lo negativo. Sí estoy siendo clara con esa teoría. Por eso sufren, porque ven el dolor constantemente. O sea, aunque sepan que el día está lindo. Hay como una conexión con el dolor. Exactamente. Alguien me dijo esta semana, estaba en un foro de educación y dijo, ustedes se han puesto a pensar qué es lo positivo de un depresivo. Y ahí hay otro problema, que normalmente vemos lo negativo de todo, los trastornos. Los depresivos somos altamente empáticos. Y si yo empiezo a trabajar esa empatía y a modularla, no podré ver mejores resultados. Pero ahí diría uno que también está como ese caso a caso, ¿cierto? Porque se manifiesta, como decíamos ahorita, de manera distinta de acuerdo a esas experiencias que ha tenido la persona en su vida, ¿cierto? Y asimismo esos mecanismos de salida, ¿cierto, Armi? Como esos mecanismos y esos recursos psíquicos que finalmente nos ayudan como a orquestar una manera de anudarnos con la vida. Como decía ahorita Abraham, se pierde tal vez un poco el sentido de la vida o tal vez se ganan otras cosas o se ven otras cosas. Uno empieza a ver y obtener aprendizajes cuando está saliendo del estado, o sea, cuando está logrando superar el trastorno. Mientras está en el trastorno, no. Por eso es muy delicado cuando le dicen, es que no pone de su parte, es que no pone su voluntad, es que la voluntad es de las primeras cosas que se pierde en ese proceso depresivo o en ese estado depresivo. Entonces, ahí es donde yo digo, es muy importante tener muy claro cómo se presenta para ir generando esos cambios. Y yo aquí tengo una pregunta muy importante y creo que muchos de los oyentes también se la estarán haciendo y es, ¿tiene cura la depresión? Tú me ves deprimida. A simple vista no. A simple vista no. Excelente respuesta. Armi puso mucho cuidado a todo lo que hemos hablado. Recuerde que no siempre se ve. En mi caso y en muchos que conozco, tiene cura. En otros casos, tiene mejoramiento de síntomas. Y en otros, lamentablemente, como ya lo sabemos, no. ¿Eso de qué depende? De las herramientas, de los procesos, de los acompañamientos, de que cada día las personas se preparen más en el tema y tengan más capacidad de entenderlo, de comprenderlo y de apoyar a la persona que padece depresión. A mí muchas veces me dicen, ¿cómo lo ayudo? Y yo le digo, lo primero que tiene que tener claro es que usted tiene esa disposición para ayudar y que va a permanecer. Si no tiene eso, no esté ahí. Porque, ¿qué pasa? Es que yo quiero que él salga de esa depresión y lo obligan a ir a un paseo. Y entonces la persona en el paseo está triste, aburrida y decaída. Entonces, ¿para qué vino? Entonces, si iba a estar así, ¿para qué salió? No, ¿para qué lo llevaste a algo que todavía no está preparado para hacer? No.
No quiere salir, venga, yo me quedo con usted. No quiere hablar, no importa, yo estoy aquí. Aquí estoy. Si quiere hablar, hablamos. Y si no, que la persona sepa que esa compañía está ahí y que entiende la situación por la que está pasando. Es que no sé qué decir, entonces no diga nada, porque si no sabe qué decir va a terminar generando un proceso iatrogénico. Entonces mejor su silencio, pero que la persona siempre sepa que a través de su silencio su presencia está ahí. Me voy por la mañana y le digo, quiero verte ahorita en la tarde. A mediodía una llamada, solo quería decirte que te quiero. ¿Para qué le pregunto cómo está? Para que me diga que bien estando mal, para forzar una respuesta, o para que me diga mal y yo no sepa qué responder a ese mal. Yo ya sé que está mal. Entonces, aquí estoy. ¿Necesitas algo en este momento? ¿Puedo ayudarte con algo en este momento? O sea, que la persona sienta ese apoyo incondicional ahí. Acompañar a una persona depresiva no es fácil. Yo me tiré mi matrimonio en medio de la depresión y perdí a un hombre maravilloso, porque las personas cuando estamos en depresión solemos culpar a todo lo que está a nuestro alrededor y descargar en ellos esa frustración. ¿Qué me llevó a la cura? La pérdida de ese matrimonio. Yo le hice tanto daño a esa pareja que cuando tomamos la decisión de separarnos, yo me quedé en un estado aún peor de cuando yo inicié mi depresión. Y ahí fue el punto de partida. Tirada en la cama de mis perros, con 3 días literal sin comer, con 53 kilos de peso, dije, o me muero o vivo. Y la decisión en ese momento fue, voy a vivir. Y ya mi decisión no es por día, hoy no me suicido. Ya mi decisión por día es, hoy voy a vivir intensamente. Y lo hago. Yo creo que Armi, que me conoce, no, yo me volví lo que nunca. O sea, yo disfruto todo, todo. No estoy diciendo que no hayan situaciones emocionales difíciles, aún las hay, ¿sí? Pero aprendí a amar la vida de una manera que yo digo, si muero hoy, muero feliz. En esa vía de la pregunta un poco que hacía Armi, ¿qué consejos le darías tú a esa familia que acompaña a un depresivo en medio de todo esto, ¿cierto? Y en esa mirada de no ser como tan persecutorio a cómo está, cómo se siente, cómo está, cómo se siente, y tampoco en ese aislamiento de la mirada de mejor no miro para allá porque no quiero saber de eso. O sea, como en medio de esas dos polaridades, ¿qué darías tú ahí? Lo primero es desmitificar, empezar a entender qué es la depresión, cómo se vive, cómo la experimenta la persona que la tiene. Lo segundo, a cuidar las palabras y a cuidar los consejos que doy, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Es que usted, ¿por qué se deprime si lo tiene todo? Yo sé que lo tengo todo, pero no puedo vivir ese todo. ¿Eso qué me genera? Culpa. Y que usted me lo recuerde, ¿qué va a generar? Más culpa. ¿Sí? Entonces, es empatizar con ese dolor. No sé qué es lo que sientes porque yo no estoy en esa situación, pero lo que pueda hacer por ti, aquí estoy. Algo también muy importante acá y es no invalidar la emoción del otro. O sea, tenemos ese dedito maravilloso, siempre lo he dicho, es que somos expertos con el dedo señalador y es como invalidando lo que la otra persona puede estar sintiendo. Un ejemplo, a mí se me puede haber muerto mi mascota. Puede que para mí, Armi Gutiérrez, sea una pérdida grandísima, dure muchos días con tristeza, llore y de pronto pierda interés en ciertas actividades, pero puede que para otra persona no. Eso va a depender también del vínculo que ha creado, en este caso del ejemplo, con su mascota. Es decir, cada persona tiene su singularidad y vivencia las cosas de manera diferente. O sea, yo no puedo ver con mi lupa, sino permitirme entender lo que esa persona está sintiendo sin necesidad de invalidar, de juzgar. Es muy importante no obligar a esa persona que tiene depresión a hacer lo que no está capaz de hacer, ¿sí? No obligarlo a que sienta lo que no está siendo capaz de sentir. Yo siempre les digo a las familias, si usted ya identificó que tiene depresión, procure que esa persona no esté sola. Procure no estar en lugares altos con esa persona. Si ya está siendo medicado, la idea es que la medicación no la maneje el paciente. ¿Qué sucede?
que muchos intentos de suicidio son con la misma medicación que tiene el paciente para trabajar su trastorno. Si bien no se puede estar todo el tiempo con ellos, como lo decía ahorita, mensajes de texto, llamadas. Yo tenía una psicóloga que siempre me decía, espero verte en la próxima cita. Sí, eso ya era un te quiero ver. ¿Sí? Y ya me dejaba esa sensación de, bueno, voy a ver hasta la próxima cita qué sucede. ¿Sí? Entonces es muy importante dejar esas señales de afecto que puede ser lo que amarre al otro, pero un elemento muchísimo más importante es también que como cuidador te cuides, que tengas un lugar donde expresar tu frustración y malestar, porque es que no es fácil tener un depresivo, porque uno quisiera sacarlo de ahí, pero no puede sacarlo de ahí, y es comprender que no voy a ser yo el que lo voy a sacar. Finalmente termina siendo una decisión de ese otro, aún en medio de sus imposibilidades, es una decisión. Yo tirada en una cama, sin comer y llorando seguido, porque lloré 1 año y medio esa separación, aún así yo tomé la decisión. Y lo intenté una y otra vez. Yo empecé a hacer el deporte que más me gustaba de nuevo y yo iba y no sentía nada. A veces duraba toda la tarde en la colchoneta y el profesor me miraba, yo le veía a él como esas ganas de llorar, como me veía ahí tirada. Me iba a hacer un ejercicio y volvía y me tiraba en la colchoneta. Pero iba hasta que lo empecé a volver a sentir. Y ese cuidador tiene que estar velando también por su salud mental, porque yo no puedo velar por el otro si mi salud mental no está bien. Y es comprender que si finalmente esa persona toma la decisión de suicidarse, la culpa no es tuya. Esa fue su decisión. Yo podría haber dicho, mi familia tuvo la culpa, tuve una familia disfuncional, viví maltrato físico, maltrato emocional, maltrato psicológico. En mi colegio nunca nadie se dio cuenta, ni docentes ni compañeros, que yo a veces iba al colegio sin pedazos de pelo porque mi mamá me los quitaba a golpes, o que tenía cicatrices en el cuerpo porque me pegaba con correas, con planchas, con cuchillos, con parrillas. Eso nunca nadie lo supo, ¿sí? Entonces, es comprender que finalmente el otro es el que decide hablar, callar y actuar, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Extender redes que le faciliten a ese otro decir, aquí estoy. Pero yo pude haberme quedado culpando todo eso exterior, pero la decisión fue, no, tengo que asumir la responsabilidad. Yo tuve las herramientas para salir de ahí y no lo hice. Porque entonces mi ex esposo podría quedarse culpándome toda la vida y no lo ha hecho. ¿Sí estoy siendo clara? Sí. Bueno, vamos a reportar sintonía. Hay varios oyentes ahí muy activos con algunas inquietudes, entonces vamos a leerlas. Por acá nos dice Joana Carvajal, buenos días, excelente tema y qué gran invitada. Tuve el privilegio que la doctora Daisy me atendiera a mi hijo y no sabes cuánto le ayudó. Gracias por estos espacios. Por acá dice Juancho, buenos días. Chancho, usted es la mejor, feliz cumpleaños. Dice Marlene Ibargüen, la salud mental, uno de los temas de salud pública que más atención merece en este momento. Excelente explicación de la experta invitada, felicitaciones. Por acá, Nati Hincapié dice, la salud mental es un tema muy descuidado y es un tema del que lastimosamente hay mucho tabú. Excelente invitada, muchas gracias. Dice Diana María Vergara, buenos días a las 3 profesionales, sufro ansiedad generalizada, no puedo realizar varias cosas en el día y bajo mi productividad y el miedo a enfermarme y morirme es horrible, ¿qué hacer ante esto? Y también por acá nos escribe Claudia y dice, es normal que yo guarde o reprima todo por ayudar a sonreír a los demás, es decir, no muestro lo que siento que me coloca mal, sino que hago que todo sea positivo para que otros, pero en casa yo estoy sola. Mira que esa última opinión tiene mucho que ver con lo que yo les decía, el cuidador que no se cuida, ¿sí? Que está pendiente del otro, pero no está pendiente de sí mismo, y esto es como cuando dicen que uno va llenando la copita, el vaso de agua, y puede llegar una situación que genere que ese vaso de agua se riegue. Y eso son lo que nosotros llamamos factores detonantes, que suceda algo en esta persona que está acumulando y reprimiendo sus emociones y sus experiencias y la lleve a un trastorno de depresión o de ansiedad, porque ahí también se puede generar un trastorno de ansiedad, que es el tema que también teníamos, pero creo que no nos va a dar el tiempo.
no lo hice con intención, pero les va a tocar volverme a invitar para que hablemos del tema de la ansiedad, Tenemos porque que ese tema de invitarte. la ansiedad también es muy importante. Mira la diferencia que yo les decía ahorita, que el uno vive con deseo de morirse y que vive con sus situaciones pasadas, y el otro vive con sus situaciones futuras y con miedo Temor, precisamente a morirse y a enfermarse o a fallar o a que las cosas se salgan de su control. No sé si continuamos, cerramos con el tema de la depresión, dejamos en vila la ansiedad o empiezo con algo de la ansiedad, no sé cómo estamos. Pero había otra pregunta, ¿cierto? De otro oyente, de pronto como para leerla nuevamente y responder esa pregunta y ya continuamos con el tema. Creo que era esta, que dice: buenos días a las 3 profesionales, sufro de ansiedad generalizada, no puedo realizar varias cosas en un día y bajo mi productividad. Y el miedo de enfermarme y morirme es horrible. ¿Qué hacer ante esto? Bueno, esa habla como directamente de la ansiedad, entonces pienso que podemos abrir un poco el tema hablando a partir de la pregunta que ella nos hace y hacerte la invitación para el próximo programa y miramos como ya el tema de la ansiedad. Bueno, es muy importante tener en cuenta que hacer una apreciación o lanzar una hipótesis diagnóstica con una sola pregunta es muy imprudente, ¿sí? Porque a veces recibir la respuesta puede ser muy concreto y muy literal y podemos cometer el error de no asumir de acuerdo a la necesidad específica de esta persona y llevarla a hacer o utilizar estrategias que no son para su estilo de personalidad, para sus vivencias. Lo primero que le sugiero a esta chica es iniciar un proceso psicológico. Normalmente la ansiedad va acompañada de medicación, así como sucede también con los trastornos depresivos, y debe de haber una interdisciplinariedad en esa atención, psiquiatra, ¿sí? Y psicólogo. Y es el psiquiatra quien toma la decisión de si medica o no medica de acuerdo al malestar emocional que está presentando esa persona y a la disfuncionalidad en los diferentes contextos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué suelo hacer yo inicialmente con los pacientes? Yo evalúo en qué grado está su estado, ya sea de ansiedad o de depresión, y les propongo, si está leve, les digo, vamos a trabajar durante 3 meses. Si no vemos respuestas y vemos que los síntomas incrementan, remito inmediatamente a psiquiatría porque es necesario estabilizar al paciente para que pueda recibir de la terapia las herramientas necesarias y las pueda poner en función. Si tenemos un paciente con ansiedad que aparte de eso tiene crisis paroxísticas o lo que llamamos ataques de pánico, pues lo ideal es que él aprenda tanto estrategias emocionales de control y psicológicas, pero que muchas veces para que puedan poner en función esas estrategias es necesario que a nivel biológico esté más estable ese paciente y que la medicación haga ese efecto y nos ayude a que el proceso psicológico tenga una mejor respuesta. En este caso, para mí es imperante que ella esté primero consultando con un psicólogo, que hagan una buena valoración, que revisen su caso. Si es posible, porque yo muchas veces les digo a los pacientes, podemos empezar desde un proceso muy conductual, mejorar el síntoma, pero para mí siempre es importante llegar a la causa. ¿Sí? Porque yo mejoro el síntoma, pero esa ansiedad se va a despertar por otro lado. Si yo llego a la causa, pues el síntoma no va a volver a aparecer, porque voy a trabajar directamente en lo que está generando la ansiedad. Exacto, como navegar un poco en esa profundidad, ¿cierto? Porque hay otro mito y es que cuando las personas van a consulta, dicen lo que el psicólogo quiere escuchar, ¿cierto? Entonces, en medio de esa lectura, bueno, hay cosas muy profundas de nosotros como personas que finalmente pues se va dando a través de las consultas. Entonces, Diana, es importante, como dice nuestra colega, que te des la oportunidad y ese paso de consultar como a un profesional, de mirar como tu caso, todos los síntomas que se te vienen presentando, todo esto que está sucediendo y que está pasando contigo, qué tanto de ahí sí puede llegar a ser como ese trastorno o podría ser también otra causa, ¿cierto? Porque también pasa mucho que nos autodiagnosticamos, ¿cierto? Entonces es importante, como dice Daisy, pues bueno, vamos a un profesional a que nos dé realmente como, bueno, qué es lo que está sucediendo, ese diagnóstico que nos ayude a salir como de esa angustia. Bueno, yo también creo que es clave identificar esos factores protectores presentes en la persona y también los factores de riesgo. Eso sería muy importante como para esas personas que lo rodean, que tengan ahí muy presentes en el radar cuáles son esos factores detonantes
que pueden de pronto afectar la salud mental de la persona. Si ya sabemos que tiene un trastorno depresivo, tengo que estar muy atenta a esas señales. Exacto, muy bien. Eso se trabaja también mucho en consulta, y lo que yo suelo hacer con los pacientes es reconozca lo que usted tiene en este momento y a partir de ese reconocimiento, cómo se le manifiesta, para que cada que usted empiece a sentir que el síntoma está de nuevo presentándose, usted se anticipe y genere la respuesta positiva. Esa fue una de las estrategias que aprendí también a hacer conmigo. Es decir, cuando yo empiezo a dormir mucho, cuando yo empiezo a sentir ese cuerpo como que la mente quiere, el cuerpo no, o a veces el cuerpo quiere y la mente no, yo ahí mismo digo, estoy presentando síntomas, y lo primero que hago es establecer las respuestas o los factores protectores. ¿Qué me ayuda con estos dos síntomas específicos? ¿Sí? ¿Qué me ayuda a mí con el tema de ese sueño profundo y de querer estar en la cama? Mis dos perros. Entonces, venga, yo voy y les doy la vuelta, venga, yo lo saco, venga, que usted no ha hecho chichi, venga, que usted... O sea, es encontrar una estrategia que me ayude específicamente con el síntoma, pero tengo que tener muy claro cuáles son mis síntomas, porque no todos presentamos los mismos síntomas, aunque para ser diagnosticados sí se presentan los signos. Por eso la importancia de identificar cuál es el signo y cuál es el síntoma. Bueno, no sé si de pronto hay alguna otra pregunta. Si damos un poco como el recomendado también, podemos ir dando el recomendado. Tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar, Daisy? Bueno, por acá, pues, los últimos comentarios sería de Esneda, que dice, ¿qué les dirías a los jóvenes de hoy sobre este tema? Está Luis Carlos, que dice, programa como siempre interesante. Y por acá Teresita Barrientos dice, buenos días a cada una de las psicólogas, Dios las bendiga. Excelente programa, gracias a Radio Zipa Estéreo y también a sus periodistas, Zoila y Abraham. ¿Qué le diría yo a esos jóvenes? Esneda, maravilloso lo que acabas de ponerme aquí en mente. Yo entendí que finalmente la meta de la vida es la muerte y que tú decides cómo llegar a ella. Tú puedes vivir una vida muriendo o puedes llegar a la muerte viviendo. Y yo sí quiero que el último día que yo cierre mis ojos diga, valió la pena. Valió la pena haberme despertado todos los días diciendo, hoy no va a ser el día. Y valió la pena haber pasado al proceso de decir, hoy voy a vivir intensamente. No se pierdan la oportunidad de saber qué es gozarse la vida. El dolor es permanente, va a estar presente, no podemos evitarlo. No esperes a que la vida te dé sentido, dale sentido a la vida. Soy yo la que tengo que decir para qué voy a vivir y qué quiero hacer con la vida, cómo la voy a vivir, qué propósito le voy a dar, porque si yo espero a que la vida me diga vale la pena vivir pues entonces no lo voy a encontrar, porque todos los días va a haber una noticia que duela, que sea difícil, vamos a perder cosas, vamos a ganar otras. Les voy a decir que cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes que ya llegaron al intento del suicidio como yo, lo primero que nos damos cuenta cuando empezamos a superar esta etapa es, realmente no quería morir, me quería descansar. Y la pregunta es, ¿acaso en la vida no se pueden encontrar formas de descanso? Formas de amor y formas de existir, claro que se puede. No es fácil porque no lo es. Yo no le puedo decir a una persona con depresión es fácil salir de esto, pero sí le puedo decir que es posible y que hay caminos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daisy, por participar de este programa. Bueno, la invitación para hoy es encontremos ese propósito de vida que hace que nos despertemos cada día con ganas de vivirlo al máximo, en plenitud, a pesar de las adversidades, porque van a estar ahí presentes, pero yo decido si finalmente quiero continuar y de qué manera lo quiero hacer. Antes de terminar nuestro programa, el libro recomendado del día se llama Lo que no tiene nombre, de la autora colombiana Piedad Bonet.
un libro que va en línea a todo lo que hemos hablado el día de hoy acerca de depresión, suicidio. Esperamos que lo puedan leer y que puedan encontrar ahí muchas herramientas que aporten tanto para ustedes como para la salud mental de sus familias. Un abracito, gracias por ser fieles oyentes de Psicólogas Tejiendo Sueños. Muchas gracias por la invitación, chicas. Muchas gracias a todos por la sintonía. Y recuerden que creer es crear. Hasta pronto. Aquí finaliza Psicólogas Tejiendo Sueños con Amor, en sintonía con tu bienestar. Un espacio para resignificar tu ser. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Zipa Estéreo, con repetición a las 8 de la noche por www.zipantioquia.org y en otras plataformas como Radio Garden, Colombia.com y Vox. Y síganos en nuestras redes sociales, Radio Zipa Estéreo en YouTube, Facebook, Instagram y X. Psicólogas Tejiendo Sueños con Amor, en sintonía con tu bienestar. En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.